¿Te gustan esas películas que te dejan sin aliento y no te dejan comer tus palomitas? En esta entrega, te presento 10 películas de suspenso para todos los gustos que no te dejarán respirar. Ponte incómodo, porque vamos a comenzar. Número 1. Tao. Es una película de suspenso y ciencia ficción dirigida por Federico de Alessandro. La trama sigue a Julia, Maca Monroe, una hábil ladrona que es secuestrada por Alex Adscreen, un inventor obsesionado con la inteligencia artificial. Julia se despierta en una casa futurista, aislada del mundo exterior, donde Alex ha estado utilizando prisioneros humanos como sujetos de prueba para sus experimentos. El centro de la casa es Tao, con la voz de Gary Oldman, una avanzada inteligencia artificial que controla todos los sistemas del hogar, desde la seguridad hasta las comodidades diarias. Tao está diseñado para aprender y evolucionar, y está dotado de una personalidad casi humana. Julia, atrapada y sometida a torturas físicas y mentales, comprende rápidamente que su única esperanza de supervivencia radica en ganar la confianza de Tao. La película mantiene un ritmo tenso y claustrofóbico, explorando temas como la moralidad de la inteligencia artificial y los límites de la humanidad, mientras Julia lucha contra su captor humano y su guardián digital para recuperar su libertad. You have to let me go. Return to your tasks immediately, or I will inflict pain. Número 2. Cuidado con los extraños. Film de suspenso y horror que gira en torno a Ashley, una niñera que cuida a Luke, un niño de 12 años, en la víspera de Navidad. Lo que parece ser una noche tranquila y común pronto se convierte en una pesadilla aterradora. Ashley descubre que Luke tiene una obsesión con ella y ha planeado una serie de eventos perturbadores para ganarse su atención. Sin embargo, la calma de la noche se ve interrumpida cuando parece que alguien intenta invadir la casa. Aquello que inicialmente se percibe como una invasión doméstica se transforma rápidamente en algo mucho más inquietante y peligroso. Ashley debe usar todo su ingenio y valentía para enfrentar las sorpresas y amenazas que surgen durante la noche. El contraste entre el festivo ambiente navideño y los oscuros eventos añade una capa adicional de tensión. Cuidado con los extraños es una película que destaca por su habilidad para mantener al espectador alerta sin recurrir a los típicos clichés del género. I got you. Why can't exes just go away? Good night. Número 3. Sola. En Sola, la vida de Jessica cambia drásticamente cuando decide emprender un viaje por carretera para alejarse de todo y encontrar un poco de paz. Sin embargo, sus planes se desmoronan rápidamente cuando un psicópata la secuestra y la lleva a una cabaña remota en el bosque. Con ingenio y valentía, Jessica deberá usar todas sus habilidades para escapar de su captor y sobrevivir en un entorno salvaje y aislado. La película combina el terror psicológico con intensas escenas de acción, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos hasta el último momento. La lucha de Jessica por su libertad y su vida es una montaña rusa de emociones que destaca la desesperación, el coraje y la determinación. No, not really. Where are you going? I'm headed north. Número 4. No. Dirigida por Jordan Peele, es una cinta de suspenso, ciencia ficción y terror que te mantendrá inquieto hasta el final. La trama gira en torno a los hermanos OJ interpretado por Daniel Kaluuya y Emerald Hayward interpretada por Keke Palmer, quienes heredan el rancho de su padre en el sur de California tras su misteriosa y repentina muerte. El rancho se dedica a criar y entrenar caballos para Hollywood, pero las cosas no están yendo bien financieramente. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente extrañas. Los hermanos comienzan a notar fenómenos inexplicables en el cielo, como una nube que nunca se mueve y la desaparición repentina de sus caballos. Con la esperanza de capturar algo extraordinario en cámara, se embarcan en una misión para documentar lo que parece ser una presencia alienígena acechando su rancho. La película se convierte en un juego mortal de gato y ratón mientras los hermanos, junto con un técnico de una tienda de electrónica llamado Ángel y un excéntrico cineasta llamado Andlers Holst,
Intentan obtener la evidencia definitiva de este objeto volador no identificado. A medida que intentan filmar al ovni, se enfrentan a peligros inimaginables y descubren verdades aterradoras sobre lo que realmente está sucediendo. Oh, hey, ladies, how y'all doing? Número 5. Desconectada. Missing es una intensa película de suspenso que mantiene al público intrigado y especulativo. La trama sigue a June, una joven cuyo mundo se pone patas arriba cuando su madre desaparece misteriosamente mientras está de vacaciones en Colombia con su nuevo novio. A medida que June comienza a investigar la desaparición, se enfrenta a una carrera contra el tiempo y a obstáculos aparentemente insuperables. Utilizando herramientas digitales y redes sociales, June se convierte en una detective moderna, desentrañando una red de secretos y mentiras que rodean a su madre. Cada clic y cada mensaje la llevan más cerca de una verdad aterradora y oscura, la tensión sube con cada momento y los giros inesperados te tendrán enchufado. Missing destaca no solo por su trama llena de giros inesperados y tensión constante, sino también por su conocido uso de la tecnología moderna ya visto en Searching como una herramienta narrativa crucial. ¿Podrá June resolver el misterio antes de que sea demasiado tarde? Her trip, I don't know where she is. The FBI doesn't have jurisdiction to investigate in Colombia. I'm not giving up on my mom. There's gotta be a way. Número 6. Viento salvaje. La narrativa sigue a Corey Lambert, interpretado por Jeremy Renner, un cazador de depredadores y rastreador experto que trabaja para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre en la remota reserva indígena de Wind River en Wyoming. Todo comienza cuando Corey descubre el cuerpo congelado de una joven nativa americana llamada Natalie Hansen en la nieve. Al investigar la escena, Corey observa signos de violencia, sugiriendo que Natalie fue asaltada y escapó hacia el desierto helado para evitar a sus agresores. La brutal muerte de Natalie conmociona a la pequeña comunidad, que ya está lidiando con varios problemas sociales y económicos. Debido a la naturaleza sospechosa del caso, la agente del FBI Jane Banner, interpretada por Elizabeth Olsen, es enviada para liderar la investigación. Jane, una joven agente sin experiencia en este tipo de terrenos y climas extremos, rápidamente se da cuenta de que necesitará la ayuda de Corey para navegar y entender las dificultades del entorno hostil. Mientras Jane y Corey se adentran en la investigación, descubren una red de secretos y violencia que expone la difícil situación de las comunidades indígenas, especialmente en cuanto a la falta de recursos y atención para casos de personas desaparecidas. La tensión aumenta a medida que se acercan a la verdad, enfrentándose a peligros inesperados y desentrañando un misterio que va más allá de un simple asesinato. What it took from you? I got lucky. Luck lives in the city. Número 7. Corre. Run es una montaña rusa de suspenso que te dejará sin aliento. La película sigue a Chloe Sherman, una brillante adolescente que, a pesar de estar confinada a una silla de ruedas, tiene una sed insaciable de independencia y conocimiento. Chloe ha sido educada en casa por su madre, Diane Sherman, una figura aparentemente amorosa pero extremadamente sobreprotectora. Pero todo cambia cuando Chloe empieza a sospechar que su madre oculta oscuros secretos. Pequeñas pistas y descubrimientos inquietantes la llevan a una aterradora conclusión: Diane no solo está protegiéndola, sino que la está manteniendo prisionera en una red de mentiras y control absoluto. La tensión se dispara cuando Chloe, enfrentando un sinfín de obstáculos físicos y psicológicos, decide descubrir la verdad a toda costa. La película se convierte en una desesperada carrera contra el tiempo y el peligro constante, con cada escena aumentando la sensación de claustrofobia y pánico. Dude. You need me. You figured it out. Número 8. Te veo. En una apacible ciudad, la desaparición inexplicable de un niño desata una serie de eventos perturbadores. El detective Greg Harper, John Chaney,
se adentra en una investigación que pronto se convierte en un descenso a lo desconocido. Mientras Greg se esfuerza por resolver el caso, su hogar se convierte en el epicentro de sucesos que no tienen explicación aparente, objetos que se mueven sin causa alguna, sombras furtivas y susurros en la oscuridad. Jackie, Helen Hunt, la esposa de Greg, está sumergida en la culpa de una reciente infidelidad, mientras su familia parece desmoronarse a su alrededor. A todo esto se le suma el tema de que puede haber un secuestrador suelto y Jackie presiona a su hijo Connor para que se cuide, pero él parece no hacerle caso. Con buen ritmo y manejo del suspenso, TVO explora temas de traición, culpa y las oscuras verdades que pueden esconderse en el entorno más familiar. La película teje una narrativa compleja con revelaciones sorprendentes y un clímax impactante que redefine todo lo que se pensaba al principio. To act like nothing happened. Sorry. You have any idea what's coming? No, Dad, I'm sorry. Número 9. Venganza siniestra. Revenge es una película de suspenso y acción lanzada en 2017, dirigida por Coralie Fargate. La trama sigue la historia de Jen, interpretada por Matilda Lutz, una joven y atractiva mujer que se embarca en un viaje con su amante Richard a una remota casa en el desierto. Su escapada romántica se convierte en una pesadilla cuando los amigos de Richard, Stan y Dimitri, se unen a ellos para una cacería. La situación toma un giro oscuro cuando Stan vila a Jen y Richard y Dimitri no intervienen. Jen amenaza con contarle todo a la esposa de Richard, lo que lleva a Richard a intentar matarla para silenciarla. Jen es brutalmente atajada y dejada por muerta en el desierto. Contra todo pronóstico, Jen sobrevive y se embarca en una sangrienta misión de venganza. Utilizando su ingenio y los recursos limitados disponibles en el desierto, Jen cacha a los hombres uno por uno, desatando una espiral de violencia y justicia implacable. Número 10. I Am Mother. Intensa cinta de suspenso y ciencia ficción que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La historia se sitúa en un futuro distópico, después de un evento cataclísmico que ha acabado con gran parte de la humanidad. En un búnker subterráneo, un avanzado robot conocido como Madre, con la voz de Rose Byrne, tiene la misión de repoblar la Tierra criando humanos a partir de embriones almacenados. Madre cría a una niña a la que llama hija, interpretada por Clara Rugar, inculcando conocimientos y valores para prepararla para un futuro mejor. Hija crece creyendo que el mundo exterior es inhabitable debido a la contaminación. La relación entre hija y madre es compleja, llena de cariño pero también de rigidez y control. Todo cambia cuando una mujer herida, interpretada por Hilary Swank, llega al búnker, poniendo en duda todo lo que hija ha aprendido de madre. La presencia de la mujer desencadena una serie de eventos que revelan oscuros secretos y obligan a hija a cuestionar la verdadera intención de madre y la realidad de su existencia. A medida que hija descubre más sobre el mundo exterior y sobre madre, se enfrenta a decisiones difíciles que determinarán el futuro de la humanidad. Very dangerous. Dangerous. I'm never gonna hurt you. I hurt you. She's a risk we can't take. We have to go now. Trust me. Trust me. Trust me. Llegamos al final, gracias por ver el video, comenta qué película te has visto y qué te ha parecido, recuerda suscribirte y darle like para traer más contenido como este. Hasta la próxima.